Como lo había prometido, quería hacer esta rueda de prensa para que trabajáramos varios puntos. El primero tiene que ver con el proceso que hemos encarado el Estado colombiano en torno a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta fue una decisión del Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y de nuestra canciller María Ángela Holguín, que me plantearon el deseo del Gobierno Nacional de que, por mi experiencia y por mis conocimientos, yo fuera candidato de Colombia a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a sabiendas que era un proceso complejo, difícil, que enfrentábamos debilidades grandes, el hecho que el director actual es de la región, el hecho que Colombia en los últimos 30 años en la OIT siempre ha estado en el banquillo de los acusados, en el banquillo de que somos un país violador de los derechos sindicales, donde se asesinan dirigentes sindicales, y el hecho también de que sabíamos todos los intereses políticos y geopolíticos que se muevan en un organismo de esta naturaleza, y de manera especial en este cargo que después del secretario general de Naciones Unidas es el más importante. Yo le acepté al Gobierno Nacional de manera libre y soberana esta delegación de funciones, a sabiendo, reitero, de que era un proceso difícil, complejo, pero dado que era una decisión de Estado, consideré importante aceptarla. Y obviamente que aquí quiero reiterar que trabajamos de manera conjunta el Estado colombiano. Yo soy el primero en reconocer todo el esfuerzo que hizo el presidente Juan Manuel Santos, que hizo nuestra canciller María Ángela Holguín, nuestro ministro del Trabajo Rafael Pardo Rueda, que hizo todo el equipo de nuestros embajadores y embajadoras en el mundo entero, y obviamente que hizo también el equipo de la Vicepresidencia de la República. Y reiterar que para mí este reto constituyó un honor, porque obviamente sabía el desafío que teníamos. En la OIT se mueven tres sectores fundamentalmente: los trabajadores, los empresarios y los gobiernos. Cuando los trabajadores y los empresarios se ponen de acuerdo, no hay nada que hacer en la OIT. Por ejemplo, si un país va a la lista que se examina anualmente, depende de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. No hay otra manera de ir en esa lista. En esta ocasión, yo me abanderé de un principio de que el director de la OIT, fuera quien fuera, más que resultado de una votación, fuera el resultado de un diálogo y un gran acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno, con el fin de fortalecer
el carácter tripartito de la OIT. Y decía que no era bueno para la historia de la OIT, para el futuro de la OIT, que cada sector se polarizara. Y obviamente siempre nosotros trabajamos la línea del centro. Estoy hablando la candidatura de Colombia. Era un proceso nuevo también en la Organización Internacional del Trabajo OIT. Este sistema de elección nunca se había presentado. Siempre se construía un acuerdo, y cuando ya empezaba el proceso de elección, se sabía de antemano quién era el nuevo director. En esta ocasión es bueno destacar el proceso democrático, que es que los gobiernos o los empresarios, los trabajadores, podían postular candidatos. Ninguna persona allí tenía la facultad de postularse a título personal. El candidato de los trabajadores fue postulado por los trabajadores que son titulares, y los otros 8 candidatos fuimos postulados por los gobiernos. Es probable que algunos candidatos el proceso haya sido a la inversa, que hayan dejado entrever públicamente su deseo de ser candidatos y luego sus gobiernos lo respaldaron, pero al final llegaban con el respaldo. En el caso personal yo no lo podía hacer, porque yo de aquí al 7 de agosto del 2014 no tengo facultad legal para definirme funciones. Las funciones mías las define el presidente de la República. Yo no tengo ni siquiera facultad legal para decir: me voy esta semana a descansar a Cartagena. No tengo esa facultad legal. Siempre tengo que estar consultando a mi superior inmediato, que es el presidente, lo que tengo que hacer. Quiero ser reiterativo porque esta fue una decisión directamente del presidente y de la canciller, y obviamente yo lo que hice conjuntamente con ellos fue encarar el desafío. Trabajamos de cara al país y trabajamos de cara a la comunidad internacional, sin ofrecer absolutamente nada a ningún país, a ningún empresario, a ningún trabajador. Lo único que ofrecíamos era que teníamos la voluntad con esta candidatura, en cabeza del presidente de la República, de continuar este trabajo de fortalecimiento de los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y las libertades sindicales de los trabajadores y los derechos de los empresarios a tener empresas sostenibles. Ofrecíamos nuestro compromiso como país con la Organización Internacional del Trabajo OIT, con sus convenios, recomendaciones y obviamente con sus procedimientos. Ofrecíamos nuestro compromiso con la defensa de la política tripartita y del diálogo social. Y obviamente nuestro compromiso de que a partir de mi experiencia y mis conocimientos yo estaba en capacidad de dirigir la Organización Internacional del Trabajo OIT. Nada más ofrecíamos. Y
Eso permitió, en primer lugar, que los 5 países en cabeza de sus gobiernos que votan de América Latina y el Caribe, el día 2 de diciembre, en la cumbre del CELAC en Caracas, tomaran la decisión de respaldar mi nombre. Y anoto que desde el 2 de diciembre del año 2011, estuvimos unidos hasta el día 28 de mayo a las 4 de la tarde, cuando en la última votación tomamos la decisión de terminar unidos también en el voto definitivo. Los 5 países de América Latina, de manera unificada, encabezados por Colombia, definimos el nombre del nuevo director de la OIT. En ese momento la votación era 25 por Ryder, 24 por el señor Rubien de Francia. Para ser director se necesitaba mínimo 29 votos. Y habían 7 votos, entre ellos los 5 de América Latina, que definían. Para donde se fueran esos 25 votos, surgía el director. Si nos hubiéramos ido por el señor de Francia, el director hubiera sido el de Francia, porque eran 29 votos. Tomamos la decisión de consenso, dentro del espíritu, unidos empezamos, unidos terminamos los de América Latina y el Caribe, y tomamos por consenso la decisión de respaldar al señor Ryder. Si ustedes me permiten, como un reconocimiento a los trabajadores, si ustedes me permiten, como un reconocimiento al sindicalismo internacional, si ustedes me permiten, el caso colombiano, como un reconocimiento también a los trabajadores colombianos, pero también convencidos que en ese momento, frente a los 2 candidatos, ambos de excelentes calidades, el señor Ryder, en nuestra opinión, podía garantizar mejor la conducción de este organismo. Nosotros no solamente llegamos hasta el final, sino que al final decidimos quién era el nuevo director de la OIT. Resalto que bajo el liderazgo de Colombia mantuvimos la unidad de toda la región de América Latina y el Caribe. Ningún otro continente mantuvo esta unidad. Resalto que América Latina y el Caribe definió quién es el nuevo director general de la OIT. Y resalto que hoy este reconocimiento se nos está haciendo en el marco de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Terminó el día 28 de mayo la elección y por lo tanto el gobierno de Colombia, como ya lo expresó el presidente Juan Manuel Santos, respalda al señor Ryder como el nuevo director de la OIT y reitera su compromiso con todos los postulados y valores, incluyendo el tripartismo y el diálogo social de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Creo que si el sector empresarial no hubiera jugado a la misma lógica de los trabajadores, otra hubiera podido ser la suerte de la dirección de la OIT. Pero ellos jugaron a la misma lógica de los trabajadores. La lógica era que del grupo de los trabajadores ver qué gobiernos o empresarios respaldaban al candidato de los trabajadores. Y la lógica de los empresarios fue exactamente la misma. Desde el grupo de los empresarios ver qué gobiernos y empresarios respaldaban al candidato de los empresarios, que era el señor, pues, de una gran identidad, el señor de Francia. Nosotros siempre advertimos que en esa lógica se polarizaban las cosas
y que por lo tanto nosotros al final tomaríamos una decisión de manera independiente. Creo igualmente que esta experiencia muestra que hoy Colombia tiene muchas personas, hombres y mujeres, que pueden acceder a luchar por cargos de elección en los organismos internacionales. Yo creo que esta experiencia que hemos vivido en torno a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, durante estos 6 meses el debate no fue mirándonos a nosotros como acusados, como reos de violadores de derechos sindicales, sino el debate fue en torno a la posibilidad de que Colombia tuviera la dirección de la OIT. Esto no había sucedido nunca en la historia de la OIT con relación a Colombia. Durante 30 años que yo llevo conociendo este organismo, siempre nosotros íbamos a defendernos de las acusaciones, de las denuncias, de los hechos de violencia contra sindicalistas en nuestro país, a veces también contra empresarios. Y en esta ocasión, por primera vez, cambiamos la dinámica y es discutiendo si nosotros somos o no los directores de la OIT. Yo creo que este es un hecho importantísimo que muestra que Colombia tiene que superar el síndrome de hermanito menor. Este síndrome que culturalmente nos ha dejado la violencia, que siempre nos estamos viendo en inferioridad de condiciones. Yo creo que Colombia tiene muchas personas que pueden aspirar a estos organismos, obviamente siempre bajo el respaldo del Estado. A estos organismos es muy difícil que llegue, yo diría imposible, una persona sin el respaldo del Estado. Pero quiero reiterar que debemos estimular a seguir en esta línea. Nosotros estuvimos cerca. Nunca nos habíamos atrevido en la historia de Colombia a presentar un candidato a la dirección de la OIT. Y dentro de nuestra política internacional, que hoy es ampliamente destacada bajo la conducción de nuestra canciller María Ángela Holguín, creo que comenzamos a abrir unos espacios muy interesantes. Nosotros habíamos tomado una decisión de Estado en cabeza del presidente de la República, también de todos los partidos políticos de la Unidad Nacional que tienen presencia parlamentaria, del gobierno nacional, con el beneplácito mío, de que si tomábamos la dirección, si ganábamos la dirección de la OIT, pues yo renunciaría a la vicepresidencia para asumir esta responsabilidad y como un mensaje de total independencia de la OIT frente al gobierno. Quiero reiterar esto porque cuando yo fui elegido vicepresidente en la fórmula presidencial con Juan Manuel Santos Calderón, el 20 de junio, tengo claro lo siguiente: mientras esté en este cargo, yo no puedo asumir funciones a título personal. Mientras yo esté en este cargo, no tengo facultad legal para darme funciones. Y mientras esté en este cargo, cualquier decisión personal tiene que estar estrechamente relacionada con la función del cargo. Por eso quiero reiterar hoy que yo seré fiel
al mandato del 20 de junio del año 2010 del pueblo de Colombia, de que mi función como vicepresidente de la República va hasta el 7 de agosto del 2014. Salvo que hubieran decisiones de Estado que me obligaran a otra situación. Le reitero que mientras yo esté en este cargo, no tengo facultad personal para definirme funciones. Todas mis funciones las define el señor presidente de la República. Y mientras esté en este cargo, seré fiel al mandato de la población del 20 de junio del año 2010, cuando fuimos elegidos por más de 9 millones de votos, Juan Manuel Santos presidente y yo como vicepresidente. Y esto significa, y quiero reiterar, que yo seré fiel a ese mandato que termina el 7 de agosto del 2014 a las 3 de la tarde. Y que salvo decisiones de Estado, como por ejemplo la que habíamos tomado, si yo era director de la OIT, y que muy difícilmente se pueden volver a repetir, creo, de aquí al 7 de agosto del 2014. Yo me mantendré fiel al cargo de vicepresidente de la República. Esto significa que no tomaré decisiones personales, ni en lo personal ni en lo político, que comprometan el mandato de la población del 20 de junio del año 2010, y que seré fiel a ese mandato que me ha elegido como vicepresidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 2014. Por lo tanto, le pido a cualquier persona, a cualquier institución, que no se ponga ni a hacer cábalas, ni a hacer especulaciones, ni a hacer propuestas que ni las han consultado conmigo, pero además que pueden ir en contravía del mandato popular del 20 de junio del 2010. Quiero entonces enviar el mensaje que yo seré vicepresidente de la República, si Dios me da vida, hasta el 7 de agosto del 2014. Quiero igualmente reiterar que las funciones me las define el señor presidente de la República. En este momento yo tenía la función de candidato a la OIT y tenía la responsabilidad de trabajar junto con el presidente, la canciller, el ministro del Trabajo, todos los embajadores y embajadoras y el equipo de la vicepresidencia por el éxito de esa candidatura. Cumplimos
como lo vio toda la comunidad nacional e internacional, rigurosamente ese mandato en el trabajo. Hubiéramos querido que hubiera concluido con la elección de director, no se logró, pero creo que el nombre de Colombia, el nombre de América Latina y del Caribe ha salido fortalecido. Las otras funciones que tengo, coordino el sistema interinstitucional en materia de derechos humanos, ayuda a la coordinación de programas presidenciales en derechos humanos, indígenas, afrodescendientes y minas, coordino la Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento Forzado de Niños y Niñas y Adolescentes. Estimulamos desde la vicepresidencia la cultura del diálogo social, de la lucha contra la impunidad. Coordino la Comisión del Espacio y obviamente he solicitado al Gobierno Nacional de que la Comisión del Océano la presida la doctora Sandra Besudo y estamos a la espera de que salgan los decretos respectivos. Si mañana el presidente me dice, Angelino, yo quiero que no tenga ninguna de esas funciones, el presidente está en todo el derecho constitucional. Y eso significaría que si yo no tengo funciones específicas, más allá del cargo de vicepresidente de la República, pues no puedo estar en estas oficinas, no puedo hacer uso de la casa privada de la vicepresidencia, ni podría tener ni salario, ni pasajes, ni viáticos del Estado. Todo servidor público que cumple funciones de acuerdo a la Constitución, nacionales o internacionales, tiene que tener un salario. Ninguna persona en el Estado puede trabajar gratis, eso está prohibido por la ley. Y además, toda persona que cumple una función que le significa un desplazamiento nacional o internacional, pues tiene que recibir unos pasajes y unos viáticos del Estado. Y por lo tanto, yo como vicepresidente de la República he venido recibiendo un salario, he venido recibiendo unos pasajes y unos viáticos cuando me ha tocado desplazarme internacionalmente. Nacionalmente, solamente me pagan viáticos cuando yo pernoto en alguna ciudad. Generalmente yo no lo hago. Y muchos viajes internacionales a veces son pagados en los pasajes e incluso en la estadía por el organismo que invita. Por ejemplo, cuando yo estuve en enero en Turquía, esos pasajes y parte de la estadía fue cubierta por el organismo que invitó. Eso fue en enero. Yo estuve hace 15 días en Corea del Sur, invitado por el gobierno de Corea del Sur a un evento sobre las relaciones comerciales entre Corea del Sur y América Latina, incluyendo los tratados de libre comercio. El gobierno de Corea del Sur pagó los pasajes y pagó la estadía. Pero reitero, ninguna persona trabaja gratis para el Estado. Y toda persona que cumple una función en el Estado, pues recibe un salario, y si cumple funciones nacionales e internacionales, pues unos pasajes y unos viáticos. Quiero decir esto porque me parece que si alguien quisiera que el Estado no tuviera que pagarle a ningún servidor público por cumplir funciones,
entonces tendría que pedir la disolución del Estado. Y me parece mezquino, lo digo públicamente, que se haga parecer a Angelino Garzón como el único servidor público al cual se le pagan pasajes y viáticos, o se le paga salario. No, el 100% de los servidores públicos les tienen que pagar salarios, le tienen que pagar pasajes y viáticos y cumplen funciones nacionales e internacionales. Como también me parece mezquino pretender relacionar la delegación a la conferencia internacional de la OIT que empezó ayer con el proceso de elección del año del 28 de mayo. Esos son dos procesos totalmente diferentes. La delegación del Estado colombiano es de más de 100 personas. Solamente los sindicalistas de las 3 centrales sindicales son más de 70 personas, pero van también magistrados, van parlamentarios, van funcionarios del gobierno nacional. Pero esa es la delegación a la Conferencia Internacional del Trabajo OIT, que empezó ayer, que la preside el señor ministro del Trabajo. Nosotros, reitero, para la elección del 28 de mayo, estaban los voceros del gobierno que votaban, porque yo no podía votar, yo era candidato, encabezado por la canciller, el ministro del Trabajo y la embajadora. Ni siquiera yo podía entrar a la reunión en donde se votaba. Y finalmente quisiera expresar mi condena enfática, tal como ya lo hizo la alta consejera para la equidad de género, Cristina Plazas, por el horroroso, salvaje asesinato de la señora Roselvira Celis. Este es un hecho horroroso. De verdad que tenemos que, como sociedad, rechazar, condenar. Es un acto de agresividad a un ser humano, de salvajismo contra un ser humano, en este caso contra una mujer. Fue apuñalada, fue violentada, fue torturada. Esto es una cosa de gente perversa. Quiero decirles que valoramos altamente la unidad que se ha creado entre la policía, el CTI y la Fiscalía para ir a fondo en la investigación, detener y que los jueces sancionen a los responsables o al responsable de este crimen. Quiero expresar mi solidaridad con las mujeres de Colombia y de manera especial con la familia de la señora Roselvira Celis, empezando por su niña, una niña de 12 años. Igualmente quiero expresar mi alegría por la liberación el día de ayer del periodista francés, pero hubiera querido que la liberación hubiera sido el mismo día que lo secuestraron, porque este hecho fue un acto que violenta el derecho a la libertad de expresión. Y el derecho a la libertad de expresión es parte integrante de los derechos humanos. No se puede justificar bajo ningún punto de vista, en cualquier parte del mundo, que se violente el derecho a la libertad de expresión. Y quiero terminar reiterando que en este resto de tiempo, hasta el 7 de agosto del 2014, como vicepresidente de la República, estaría llamando siempre la atención
de que todas las políticas económicas, que todas las políticas monetarias, que todas las políticas fiscales que se tomen tienen que tener rostro humano, tienen que tener como propósito mejorar el bienestar social de las personas, empezando por los niños y las niñas, como parte integrante de una política de derechos humanos. Una de mis funciones es la coordinación del sistema interinstitucional de derechos humanos. Es el de estar permanentemente atento a que en Colombia se fortalezca la práctica del respeto y la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y por lo tanto, siempre llamaré la atención que los derechos humanos no es solamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, sino que también es el derecho al empleo, es el derecho a la educación, es el derecho a la salud, es el derecho al agua potable, es el derecho a que los seres humanos sean respetados en sus opiniones políticas, religiosas, por su diversidad étnica, cultural, sexual, religiosa. Eso lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo no solamente como vicepresidente de la República, sino como persona. De tal manera que esta ruta que Colombia tiene hoy de país en progreso, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la consolidemos. Desde las vicepresidencias seguiremos contribuyendo al crecimiento económico del país. Seguiremos contribuyendo al crecimiento social del país, a la política de empleo del país, a una gobernabilidad progresista. Permítame destacar que si algún matiz tiene hoy el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es que es un gobierno profundamente progresista y respetuoso de la diversidad. En esa línea voy a seguir trabajando como vicepresidente de la República dentro de una política integral de respeto a los derechos humanos y de promoción al diálogo social y al entendimiento. Por eso quisiera hacerle un llamado a todos los dirigentes políticos de todos los partidos y movimientos políticos del país, a todos los dirigentes sociales, hombres y mujeres, a la diversidad de la población colombiana, que tengamos propósitos de nación, que trabajemos en propósitos de nación. Podemos tener diferencias y son apenas naturales. Podemos tener personas que critiquen al gobierno nacional y están en su legítimo derecho, pero deben de haber propósitos de nación. Un primer propósito de nación es la lucha contra la violencia, es la lucha contra el terrorismo, es la lucha contra la criminalidad organizada del narcotráfico, de las bandas criminales, es la lucha por el respeto integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de nuestro país. Otro propósito de nación es tener un país donde todos los que habitamos en Colombia podamos vivir mejor, empezando por los niños y las niñas. Y otro propósito de nación es tener una política internacional de mayor reconocimiento, donde Colombia juegue un gran papel de unidad. Y creo que con esta experiencia de la OIT muestra que Colombia está teniendo un liderazgo muy importante en la región y en el mundo entero, que debemos consolidar y fortalecer a nivel internacional. Tengamos propósitos de nación, que es lo que más nos va a agradecer la población. Cuando yo he dicho, mi mandato va hasta el 7 de agosto del 2014, seré fiel a ese mandato, es porque estoy pensando en un propósito de nación. Sacrifico cualquier aspiración personal, cualquier aspiración social o política, para ser fiel a ese mandato que tiene como propósito los intereses de Colombia, que es
ser vicepresidente de Colombia hasta el 7 de agosto del 2014. Muchas gracias. Pues para empezar por el salario, siempre reivindico que el incremento de salarios en el país debe estar por encima de la inflación causada. No solamente en el caso del salario mínimo, sino siempre el incremento de los salarios para el conjunto de los trabajadores, de manera especial para los trabajadores técnicos y profesionales. Es más, soy partidario que en Colombia hubiera un salario donde diferenciáramos bases salariales de lo que es un trabajador con calificación y un trabajador no calificado. Porque en Colombia vamos a tener que tener más conciencia que el conocimiento paga, que entre más conocimiento tenga una persona, que entre más formación tenga una persona, debe estar mejor remunerada. Y por lo tanto, yo soy el responsable de una política de derechos humanos. Y todo lo que considere que puede llegar a afectar los derechos humanos de manera individual o colectiva de las personas que habitan en nuestro país, pues entonces tendrán la voz de alerta, tendrán las recomendaciones de la Vicepresidencia de la República. Por lo tanto, el derecho a opinar desde la vicepresidencia será acorde con las funciones que tengo y una de ellas es la política integral en materia de derechos humanos. Ahora, Ángela Arboleda de la W. Señor vicepresidente, usted ha dicho que Colombia debe dejar de pensar en ser el hermanito menor en estos temas. En ese sentido, ¿se creería que con este, digamos, tercer puesto podríamos aspirar a una dirección general para el próximo periodo? Pues ustedes saben que los periodos de la Organización Internacional del Trabajo OIT son de 5 años. Por ahora, la postura del gobierno colombiano con relación a la OIT es prestarle toda la colaboración, absolutamente toda la colaboración al señor Ryder en su cargo de director general de la OIT, de contribuir a fortalecer el tripartismo dentro de la OIT y ante todo el diálogo y el entendimiento que debe existir siempre dentro de esta organización y en cada uno de los países entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pero considero que Colombia debe mirar en qué otros organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano van a haber pronto elecciones en cargos de dirección y atreverse en un momento determinado a candidatizar personas, hombres o mujeres, porque yo creo que hoy en Colombia tenemos muchas personas, más allá de la militancia política que tengan, más allá de la procedencia social que tengan, tenemos muchas personas que pueden conducir muy bien organismos internacionales. Colombia tiene que dejar de vivir el síndrome que nos ha dejado esta violencia irracional, que siempre íbamos a los organismos internacionales a defendernos, siempre íbamos a los organismos internacionales a dar explicaciones, que éramos niños juiciosos en el respeto de la política de derechos humanos, del derecho internacional humanitario. No, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es un deber que tenemos como Estado, el de respetarlos y hacerlos respetar. Y yo creo que hoy, dentro de esta óptica de Colombia, país en progreso, nosotros tenemos que atrevernos a hacer muchos eventos internacionales, a tener mucha presencia en el escenario internacional y a seguir luchando por lograr cargos importantes en los organismos internacionales, para que esto sea una política de Estado. En ese sentido, permítanme hacerle un reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos y de manera especial a la canciller María Ángela Holguín. Si algo ha contribuido el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín es que comencemos a pensar como un país en grande,
no en la aldea colombiana, sino en la aldea global. Si pensamos en la aldea global, entonces lograremos triunfos. Voy a poner un ejemplo que sucedió en el día de hoy, al cual yo he contribuido enormemente, porque uno de mis viajes que hice este año fue precisamente a la plenaria del Parlamento Europeo en el mes de febrero sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Hoy, la Comisión Económica, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea aprobó por inmensa mayoría el acuerdo comercial y falta solamente la plenaria del mes de septiembre. Lo que creíamos que era muy difícil hace 3 o 4 años, hoy lo estamos convirtiendo en una realidad, porque al final esto hay que verlo integralmente. Y por ejemplo, muchas ONG de derechos humanos, con todo su derecho, el sindicalismo a nivel internacional, con todo su derecho, pidieron de que no se aprobara este acuerdo. Hoy Colombia ha obtenido un gran triunfo junto con Perú dentro de esta política, pero recalco lo siguiente, Colombia también hoy es una abanderada de que así como se globalizaron los negocios, también se han globalizado los derechos, incluyendo los derechos humanos. Y por eso seremos fieles al cumplimiento de la cláusula en materia de derechos humanos, incluyendo derechos laborales y ambientales que están en ese acuerdo comercial. Preguntaba Tatiana Duque de Caracol Radio. Vicepresidente, usted dice que le pide a instituciones y a cualquier persona que no haga cabalas con ustedes. Es un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe, quien ha hablado mucho de una posibilidad de que usted estuviera en una posible baraja para presidente para el 2014. Yo creo que los expresidentes son los que menos han hablado de este tema. Me refiero más a algunos amigos personales y a algunos amigos de otros partidos políticos. No, yo por los expresidentes como por los exgobernantes no tengo sino palabras de cariño, de reconocimiento y de admiración. Ser gobernante en Colombia no es nada fácil. Ser presidente en Colombia es bastante duro. Ser gobernador en Colombia es bastante duro, o ser alcalde en Colombia o alcaldesa es muy duro. Por lo tanto, permítanme decirles, si algo quisiera hoy en nuestro país, dentro de un propósito de nación, es ver a nuestros expresidentes, a todos, junto con nuestro presidente, dialogando, trabajando, mirando cómo podemos consolidar a Colombia como un país en progreso a todo nivel. Que nunca en los operativos militares debemos llevar otras personas que no sean militares. Zapatero a tus zapatos. En los operativos militares contra las organizaciones armadas ilegales deben ir militares. Y por lo tanto nunca debió estar este periodista en un operativo militar. Y yo creo que si alguna recomendación, permítanme decirlo muy respetuosamente, le haría a mis colegas de los medios de comunicación, hagan su actividad periodística independientemente del Estado o independientemente de cualquier poder político, económico o de organización armada ilegal. Porque el periodista nunca debió estar en este operativo militar. Preguntaba Juan Carlos Mateus de Caracol Televisión. Señor vicepresidente, un poco lo que dice Franci, pero en cuanto a las imágenes, se le ha dado, las imágenes que le han dado la vuelta al mundo, una guerrilla entremezclada con la población, así que en un bazar, como lo ha calificado mucho, y si la presencia del Estado en ese instante deja una sensación muy distinta de lo que pareciera vivirse en el país. Mi segunda inquietud,
Bueno, sobre el tema yo quisiera ver una guerrilla bailando, una guerrilla dialogando con la población y no echando tiros o secuestrando gente o reclutando niños o haciendo acciones terroristas. Yo creo que lo que está pidiéndole Colombia a la guerrilla, como a las bandas criminales, como al narcotráfico, es que cesen todas las acciones criminales, que cesen todos esos hechos de violencia. Aquí los que estamos cansados con la violencia es el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia es el que está cansado, el que está, excúsenme en la palabra, mamado de esta violencia y de esta guerra irracional de casi 62 años. Y ténganlo por seguro que si la guerrilla tomara la decisión de nunca más echar tiros, de abandonar el camino de la violencia, de las armas, yo creo que encontraría en nuestro pueblo toda la generosidad y en nuestros gobernantes en cabeza del presidente Juan Manuel Santos toda la decisión de encontrar caminos de paz, de perdón y reconciliación para todos los que se han visto afectados por esta situación de violencia. Porque cuando hablamos de paz, perdón y reconciliación, tenemos que hablar de todos los que de una u otra manera se han visto afectados con esta situación de violencia, incluyendo el proceso también de reparación a las víctimas. Sobre el doctor José Antonio Campo, debo decir que no tengo sino palabras de admiración por él. Debo decir que es una persona que en lo personal estimo y admiro. Él retiró su candidatura, pero para cualquier persona que quiera aspirar a este tipo de organismos, se lo digo por mi propia experiencia, primero hay que hablar con el Estado, primero hay que hablar con el gobierno. Yo no fui el que, por ejemplo, fui a decirle al presidente Juan Manuel Santos, presidente, candidatíceme para la OIT. No, él vino y me planteó, junto con la canciller, esto tiene posibilidad, Angelino. Hagámosle. Yo le hice ver todas las dificultades y todos los problemas, pero me dijo, es un propósito de país, es un propósito de nación. Y así lo entendí y por eso lo encaré con toda la seriedad. No se puede llegar a un organismo internacional en un cargo de elección. Se puede llegar en un cargo de meritocracia, pero no en un cargo de elección sin tener previamente el aval del Estado. Y creo que eso también debe servirnos de experiencia a todos los que aspiren, porque yo creo que dentro de mi agenda no está en este momento ninguna aspiración de carácter internacional. Última pregunta, Julián Varela, de RCN Radio. Vicepresidente, dentro de los comentarios que se leyeron en los últimos días, hablaba de que usted había viajado con gastos del Estado, como lo ha dicho, para ser candidato. Se dice que fue una millonada. ¿Usted tiene una cifra precisa? Dos, si es cierto que cuando usted viajaba llevaba a su esposa con gastos del Estado, ¿eso lo puede precisar? También si nos puede precisar todo lo que se dijo de que varios integrantes de su comitiva solo iban en primera clase. Bueno, precisiones sobre ese tema. Pues lo primero, yo no soy ordenador del gasto. O sea, yo en esta vicepresidencia no tengo la facultad ni siquiera de ordenar el gasto de un centavo, ni tengo facultad nominadora, yo no tengo capacidad aquí ni de contratar el que sirve los tintos. Por lo tanto, los gastos de la vicepresidencia los ordena el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
permítame decirle, el que no tenga un vínculo con el Estado no puede tener ni pago de salario, ni pago de pasajes, ni pago de viáticos por parte del Estado. Por lo tanto, es una vil mentira, una vil calumnia que no tiene como propósito sino de hacer daño, que cuando yo viajo con mi esposa, entonces el Estado está pagando, porque eso sería un acto de ilegalidad del Departamento Administrativo de la Vicepresidencia de la República. Ahora yo a esta altura del chico, pues yo trato de ir siempre con mi esposa. Y entonces, pero eso lo pagamos de nuestros recursos personales. Segundo, hay un procedimiento de que altos dignatarios, presidente, el vicepresidente de un país, pues si no viajan en un avión del Estado, pues los mandan en primera clase. Yo no tengo ningún problema de viajar en segunda o en tercera clase. Los que me conocen saben que yo a todo le pido rebaja. Y entonces, pero también hay que mirar la dignidad de un país. Uno no puede poner a que el presidente o el vicepresidente o un ministro vivan como unos zarapastrosos. No puede ser. O sea, no puede ser, lo digo, que hay que también saber la dignidad de los responsables. Yo no tengo ningún problema. Muchas veces yo viajé en segunda clase o en clase económica, porque no había cupo. Tengo ningún problema. No tengo ningún problema en viajar en carro. Tengo ningún problema. Yo muchas veces hice viajes en aviones de la Fuerza Aérea largos, donde cabíamos 8 personas, no podíamos ni siquiera pararnos. O sea, no tengo ningún problema. Los que me conocen saben que yo no vivo de esas situaciones. Tercero, vuelvo y le repito, desde el 7 de agosto del año 2010, cuando empezamos las funciones aquí como vicepresidente, y desde el 7 de agosto todos los integrantes del gobierno nacional, el Estado le paga un salario, el Estado le paga unos pasajes y unos viáticos si se mueven nacional o internacionalmente. Y entonces ustedes tendrían que preguntarle al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuánto han gastado por todos los funcionarios en materia de salarios, pasajes, viáticos, por las funciones que han desarrollado, como a todos los ministros, como a todos los viceministros, como a todos los parlamentarios, magistrados. Reitero, en el Estado no se trabaja gratis. Y reitero, todo servidor público que cumpla funciones tiene que recibir pues ese salario, esos pasajes. Muchas veces, en el caso personal, yo viajé sin que esto significara pago de pasajes o pago de viáticos, porque la entidad que me invitaba los pagaba, pero tengo que pedir permiso para eso. Y uno, cuando le dan la comisión, le dicen si incluye pasaje o no, si incluye viáticos o no. Y entonces lo digo, yo recientemente fui a Corea y yo no, ni pasaje ni estadía, pagaban. Entonces, quiero reiterarle eso porque sí me parece que aquí ha habido hechos perversos, y excúsenme la palabra, casi de individualizar, como si el único funcionario del Estado colombiano que recibe salario, viáticos y pasajes es Angelino Garzón. Y entonces, pues hay que evitar que esto aparezca
casi una fobia personal. Lo digo así, y yo creo que hay que evitar eso porque eso no le ayuda ni al Estado ni le ayuda a la actividad de la sociedad. No, mire, yo soy un hombre respetuoso de la libertad de expresión. Defiendo integralmente el derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a la crítica. Y soy un hombre respetuoso de la oposición. No olviden que yo no nací en cuna de oro, ni nací en el establecimiento. Yo nací bien abajo. Y donde he llegado no ha sido fruto de una lotería, ni de un milagro, ha sido fruto de un trabajo. Y por lo tanto me formé en la oposición, me formé en la lucha social y siempre he sido respetuoso, siempre he sido respetuoso. Lo que yo defiendo sí como principio dentro del derecho a la libertad de expresión es el derecho a la verdad y a la objetividad, porque ese sí es un principio universal de la libertad de expresión, el derecho a la verdad y el derecho a la objetividad. Lo único que pido es que se sea objetivo, que se diga la verdad y que se diga ser justo. Por ejemplo, cuando alguien hace una crítica a Colombia, dice, ese es un país donde más se violan los derechos humanos. Yo digo, esa es una crítica injusta, porque es una crítica sesgada. Este no es el país donde más se violan los derechos humanos. Esto no significa que en Colombia no hayan casos de violación de los derechos humanos. Esto no significa que en el país no hayan casos de violación del derecho internacional humanitario. Pero este no es un país de parias. Este es un país con un fortalecimiento institucional. Este es un país con un fortalecimiento de una política en materia de derechos humanos, en materia del derecho internacional en un país. Es un país que hoy tiene clara conciencia que hay que consolidarlo como un Estado moderno. Pongo otro ejemplo, y lo digo aquí porque lo voy a decir públicamente. La única condición que nosotros le pusimos al director, al nuevo director de la OIT, los 5 países de América Latina que votábamos, fue, señor Ryder, lo único que le pedimos es que usted tenga un trato objetivo y justo con relación a América Latina y el Caribe. Porque América Latina y el Caribe es uno de los continentes de mayor fortalecimiento institucional. Se ha fortalecido el Estado, la sociedad civil, el sector empresarial. Somos un continente en crecimiento económico, en crecimiento social, en una lucha permanente por la protección de los derechos humanos. Entonces, lo que pedimos es que la OIT tenga una mirada mucho más integral, más justa, más objetiva sobre América Latina y el Caribe. Fue la única condición que le pusimos. Nada más. No le pedimos ni siquiera la portería del edificio de la OIT. Y además le dijimos esto cuando ya habíamos tomado la decisión, no previo a tomar la decisión. Yo lo que creo es que los seres humanos, lo único que pedimos es, hombre, objetividad, que seamos justos y que trabajemos la verdad. Yo no pido en ningún momento, en lo personal, imparcialidad, incondicionalidad, respaldo, no, ni mucho menos, porque soy un hombre que defiendo, y lo digo, defenderé hasta con mi vida el derecho a la libertad de expresión. Pero el eje fundamental de la libertad de expresión es la verdad, la objetividad y el de ser justos.
porque la libertad de expresión que no esté basada sobre la verdad y sobre la objetividad termina pareciéndose a los violadores de la libertad de expresión. Y ustedes saben que ese es un principio universal de los medios de comunicación. Volviendo al tema del periodista francés, él habló en el medio de comunicación previo a un eventual proceso de paz o la participación del gobierno francés en un proceso de paz. Rápidamente, la primera es, la paz entonces utilizó este secuestro para, de manera política, para un acercamiento al nuevo gobierno, y si eso se da, el gobierno colombiano estaría dispuesto a que Francia mediara o participara en un proceso de paz con ellos. Pues lo que tenemos es una noticia, que la guerrilla de las FARC le manda una carta al gobierno francés. No tenemos ni idea cuál es el contenido de la carta. Me imagino que cuando el gobierno francés reciba la carta, si lo considera, por la vía diplomática puede entregarle copia de esa carta al presidente Juan Manuel Santos y a la canciller María Ángela Holguín. Pero reiterar que el presidente Juan Manuel Santos ha sido constantemente reiterativo en que el tema de la paz está en cabeza de él y que ningún organismo internacional, ninguna persona a nivel internacional o nacional tiene hoy, él le ha pedido funciones de mediador en estos asuntos. Ha dicho, lo que quiero es que las organizaciones armadas ilegales, incluyendo la guerrilla, abandonen el camino de la violencia. Lo que quiero es que abandonen el camino de la práctica del secuestro y del terrorismo, que abandonen el camino del reclutamiento forzado de niños y niñas, que pongan en libertad todas las personas secuestradas, que abandonen el camino de la práctica criminal de las minas antipersona y que abandonen el camino de la violencia y de las armas. Si lo hacen, él ha reiterado, tendré toda la generosidad para construir caminos de paz, de perdón y reconciliación. Y si este camino es el que se consolida de ese diálogo por la paz, él ha dicho, en su momento miraré qué persona o qué institución internacional nos puede colaborar.